De victoria en victoria, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy no será la excepción, Padre, que tú te glorificas por medio de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Por eso honramos tu santo nombre y por eso estamos aquí peleando la buena batalla, porque vamos de prueba en prueba, pero vamos de victoria en victoria, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y dice así la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Dice un texto bíblico en Génesis, capítulo 1. Diga gloria a Dios. Ese gloria a Dios no me convenció. Diga gloria a Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada, diga desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, diga el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios está aquí. Usted lo sabe. Usted sabe que el Espíritu de Dios en aquellos tiempos se paseaba, pero en este tiempo también se pasea por las aguas. El Espíritu de Dios es algo poderoso, es algo que le da vida a lo que está muerto. Y sabe que en este tiempo estamos pasando tiempos difíciles. Yo tengo la oportunidad de estar en muchos lugares y veo cómo la familia sufre en este tiempo. Cuando los hijos viven vidas desordenadas, los padres, muchas madres dándole maltrato a sus hijos. Y sabe que eso duele en mi corazón. Pero Dios traía un pensamiento, porque Dios trae pensamientos. Diga pensamientos. Diga, estoy en los pensamientos de Dios. Siempre hemos estado en los pensamientos de Dios desde aquellos tiempos hasta la actualidad. Y Dios nos ha dado tantas cosas maravillosas a la iglesia para que nosotros podamos actuar, para que nosotros podamos ir en pos de, para que nosotros, por medio del Espíritu Santo de Dios, tomemos posesión de esas familias, de esas comunidades. ¿Sabe que hay una palabra que en esta semana venía a mi vida que se llama las misiones? ¿Sabe que ese es el tesoro del corazón de Dios, las misiones? Porque es allí donde Dios se glorifica. Es allí donde el Espíritu Santo de Dios se activa en el mundo. No importando las circunstancias y las situaciones, porque el poder de Dios está sobre nosotros. Diga amén. El poder de Dios está sobre la iglesia. ¿Y sabe qué? Dios sabe la aflicción de su pueblo. Dios sabe por la situación en que pasa el mundo. Pero diga, gloria a Dios porque existe la iglesia, aleluya. Gloria a Dios porque la iglesia está intercediendo. Gloria a Dios que aunque muchas veces no entendamos, dice que nuestro Padre intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso que nosotros somos la luz del mundo. Por eso que Dios nos ha puesto
en esta posición. Por eso que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Así dice la palabra. Y cuando nosotros queremos actuar bajo nuestros pensamientos, cometemos errores. Porque el pensamiento de Dios es perfecto. Dígame a eso. Sabe que cuando estamos cerca de Dios, podemos conocerlo. Dirá usted, bueno, hermano Pérez, ¿cómo puedo conocer los pensamientos de Dios? Bueno, yo tengo una respuesta esta mañana para ti. Si alguien te ha dicho que tú no calificas, si alguien te ha dicho que hay acciones por las cuales tú estás descalificado porque involuntariamente has cometido errores y circunstancias, pues aquí está el altar de Dios. Aquí está Dios que te dice, ven hijo mío, porque sé que has cometido errores, porque sé que has usado tus pensamientos, pero ahora yo impongo mis pensamientos sobre tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios que tenemos un Dios que establece el reino de los cielos en nuestros pensamientos. Pero todavía me pregunto, ¿cómo podemos lograr entender a Dios? Acercándonos más a Él. Cuando estamos cerca de Dios, conocemos sus pensamientos. Cuando estamos cerca de Dios, podemos discernir sus caminos y poder equivocarnos menos. Por eso que el diablo no tiene ocupación en tu mente. Por eso que el diablo no tiene un espacio en tu mente. Hace unos días decía una hermana, hermano Pérez, ore por mí, porque tengo muchas confusiones en mi mente. Y sabe que nosotros no estamos en esta tierra para juzgar a nadie, sino que nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestra vida. Y estas fueron mis palabras. No te preocupes, porque Dios lo sabe. Dios sabe que hay un conflicto en tu mente. Pero quiero decirte, esta noche, porque fue de noche cuando oré por ella, yo impongo mis manos sobre tu mente y digo, todos los pensamientos que son contrarios a los pensamientos de Dios se van de tu vida. Y llamo los pensamientos de Cristo Jesús que ocupen ese espacio y haya un ordenamiento en tu vida. Porque en los pensamientos de Dios hay un orden. Amén. Los pensamientos de Dios te da un orden en tu camino. Entonces comenzamos a orar por ella y ella sintió algo especial. ¿Por qué? Porque en su vida ocurrió algo. Algo ocurrió en su vida que transformó su vida. Para eso está la iglesia, para ayudar, para amar al hermano. Para cuando está en circunstancias y situaciones difíciles. Por eso que hay algunos hermanos que han crecido un poquito más. Otros se han retrasado un poquito más. Otros son más viejos en la fe. Otros están iniciando en la fe. Pero eso no da pie a que nosotros podamos establecer el reino de los cielos en ellos. De que podamos ayudarlo. Miren, en las comunidades han pasado tantas cosas que nosotros las vemos. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Por eso que venía a mi pensamiento. Este es un tiempo para volver. Ese es un tiempo para volver a retomar las cosas que has perdido. Así te dice el Señor. Has perdido muchas cosas en el camino. Y lo digo con mucho temor y temblor. Hemos perdido, la iglesia ha perdido muchas cosas en el camino. Pero dice Dios, este es el tiempo de conquistar todo lo que has perdido, porque eso no le pertenece al diablo, eso le pertenece a Dios.
Eso le pertenece a Dios. Y sabe que allá hay comunidades, allá hay pueblos y allá hay naciones que esperan por nosotros. Ayer tuvimos un tiempo especial. Mire, yo he escrito tantas cosas aquí, hermano, que yo creo que yo no voy a tener tiempo. Pero voy a procurar plasmar lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir es que los pensamientos de Dios están en nosotros. Que todo lo bueno de Dios está sobre nosotros. Que el poder de Dios está sobre la iglesia. Que no hay retroceso, sino que lo que has perdido en el camino lo retomarás para que lo pongas en práctica. Y sabe que, volviendo a tomar lo que les decía, hay mucho trabajo que hacer. Ayer visitamos una comunidad, Villa Nazaret, con algunos hermanos. Y sabe que llegaron